Hola, en este video voy a mostrar cómo agregar el gráfico de las tres funciones que en este caso estamos pidiendo. Este primer video solamente voy a mostrar cómo hacer el gráfico y en los siguientes voy a mostrar qué preguntas se le pueden hacer al gráfico. Entonces, el gráfico que yo quiero construir es el que les voy a mostrar ahora. Si se fijan, exactamente la misma pregunta, eh, salvo que tiene este gráfico destacado. Y este gráfico tiene varias características. El color de fondo no es el que tendrá por defecto, el color de malla tampoco. Aparece ahí la palabra precio y aquí unidades. Y este valor y los ejes están movidos, tanto el centro como el alto como el ancho. Y aparecen gráficas de tres funciones. Aunque aquí hay un detalle. El gráfico debería ser desde cero en vez de lo negativo, así que eso también lo vamos a modificar. ¿Ya? Entonces para modificarlo, me voy a... yo hice una copia de la pregunta sin gráfico y lo que voy a hacer es modificarla para que le voy a agregar el gráfico. Como ven, este es el enunciado original y lo que voy a hacer es agregar la palabra gatograph para que aparezca el gráfico ahí. Pero en realidad lo voy a colocar aquí arriba y lo voy a colocar al medio. Entonces, ahora me voy al algoritmo y como ven, el algoritmo es bastante sencillo. Acá voy a hacer otra modificación. Voy a colocar solamente como variable AX y tenemos las tres funciones: costo total, ingreso total y unidad total. Ahora lo que vamos a hacer es definir un tablero para poder graficarlo. Entonces T1 va a ser igual a tablero, y si dejo esto en blanco, entonces el tablero que me tira es el tablero por defecto. Entonces, por ejemplo, para probarlo, graph va a ser igual a dibujar en T1. Voy a colocar la función it que parte desde cero, que es ingreso total. Si presiono igual, me muestra ese gráfico que está acá. Fíjense que está centrado en 0, 0 y va del menos 10 al 10 y del menos 10 al 10 acá. Entonces, voy a hacer modificación al gráfico y además, al mismo tiempo, voy a agregar los otros dibujos. Dibujar en T1 la función costo total. Y por ejemplo, la función costo total la voy a dibujar en color rojo. Color igual, esto tiene que ir entre llaves. O color igual a rojo. No, naranja, naranja, naranja. Eso después en realidad ustedes lo ven a gusto. Y dibujar en T1 la función UT, que es la que me falta, color igual a azul. Cierro paréntesis. Vamos a modificar las características del tablero. Como referencia tenemos este gráfico que está acá. Este punto va a ser nuestro punto de referencia para construir todo. Entonces este punto tiene coordenada, le voy a llamar Q1 y P1. Entonces, ¿cuál es esa coordenada? Esa coordenada es el punto de intersección entre costo total e ingreso total. Entonces voy a definirlo aquí abajo. Q1 va a ser igual al valor de intersección, y si yo igualo esas dos, me doy cuenta que el resultado es CF dividido por P1 menos costo variable. Y el P1 vendría siendo a Q1 por P1, porque ese valor se reemplaza en cualquiera de las dos ecuaciones. Estoy finalmente resolviendo ese sistema de ecuaciones que está ahí. Y si yo pruebo estos dos, lo voy a colocar como
lo llamé X1 y P1, creo. No, Q1 lo llamé. Q1 y P1. Entonces me tira los dos valores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si el tablero se define el centro, y el centro es un punto paréntesis, la coordenada X y la coordenada Y. En un principio lo voy a colocar como 0, 0, para que vean cómo va cambiando. Y el ancho lo voy a llamar Q1. Y el alto, porque va en este orden, ancho y después alto, lo voy a llamar P1. Entonces, si ahora pruebo el gráfico, ya, de partida me grafica las 3. Esa de aquí la podríamos dejar verde. Ya, si se fijan, me faltó el comando color igual verde. Si se fijan, ya al menos se ve la gráfica y se modifica el ancho y el alto, pero en realidad, por ejemplo, toda esta zona se pierde porque no me interesa información de acá. Entonces, a mí me interesa que esté más centrado de partida y que se vea el punto de intersección y no se ve. Y lo otro es que esté mejor centrado. Entonces, solamente para que vayan viendo cómo va modificándose esto, por ejemplo, en este caso, P1, como P1 me lo tira como fracción, si yo lo modifico lo multiplico por 1.0, eso hace de inmediato que los resultados ya no me los tienen en fracciones, sino que me los tienen en decimales. Entonces, vemos que Q1 es igual a 7500 y aquí aparece 3500, es decir, la mitad del valor. Entonces, si yo quiero que se vea, podría aumentarlo a el doble. Y ahí se ve, pero justo. Ya, lo primero que vamos a hacer es cambiar el centro, para que en realidad no me interesa que esté centrado en el 0, 0, sino que esté centrado más en esta zona. Entonces yo estos cálculos ya los hice previamente, entonces el centro va a ser Q1 y el ancho va a ser el P1 y, o sea, Q1 y el alto P1. Entonces, ahí ya me cambia el gráfico. Ahora lo que haré va a ser multiplicar cada uno de estos valores por un factor, de tal manera de que se ajuste a la zona que yo quiero que se vea. Entonces, el centro lo voy a multiplicar por 0,75. ¿Por qué por 0,75? Porque eso hará que se corra un poco más hacia la izquierda. Esto va a ser lo voy a multiplicar por 1.6 y esto por 2.4. Entonces, si hago eso, a ver, aquí algo falló. 0,75. Le puse 2 por. Ahora sí. Si hacemos eso, aparece el gráfico que a mí me interesa. Ahora, a mí me interesa que el gráfico sea un poco más grande. Entonces, para que sea más grande, voy a modificar la altura y la anchura de la ventana. Esos son los nombres del comando. Entonces, aquí debajo de tablero voy a colocar anchura ventana y entre paréntesis se coloca el valor en píxeles. En este caso lo voy a colocar 800 para exagerar un poco. Y altura ventana entre paréntesis 500. Entonces, si presionamos igual, vemos que esto se agranda. Entonces, el estudiante en este caso, como yo le voy a estar haciendo preguntas sobre el gráfico, esto va a ser un poco más grande. Y entonces ahí ya tenemos lista una parte. Entonces, y esto me equivoqué acá, es ventana. Ahí sí. Ahora, ¿qué otras cosas voy a modificar? Aquí adentro, donde yo modifique el color, yo modifico todos los atributos de los gráficos. Entonces, por ejemplo,
una de las cosas que voy a agregar es que la gráfica de la recta sea más gruesa. Entonces, anchura, línea, con tilde, igual. El valor por defecto creo que es 2. Entonces, si lo dejamos en 3, se va a engrosar. Bueno, si no, le cambiamos el valor y vemos cómo van funcionando. Entonces, presionamos igual y claro, las gráficas se engrosan. Y otra cosa que voy a graficar va a ser el punto, el punto de intersección. Entonces, va a ser dibujar en T1 el punto. Y esto también me va a decir si lo que calculamos está bien o está mal. Q1, P1. Y el tamaño del punto también lo voy a dejar así para que vean cómo lo grafica y después cómo lo vamos a ir modificando. Entonces, aparece el punto que está ahí. Pero yo quiero que sea un poco más grande y de otro color. Entonces, para cambiar los atributos, abro llave y adentro coloco los atributos. Color, igual rojo, por ejemplo. Y el tamaño sería tamaño, punto, igual voy a colocar 10 para exagerar. Quizá no es tan exagerado. Sí, bueno, un poco exagerado, pero voy a dejar ahí para que se note la diferencia. Ya, entonces, con eso ya el gráfico está mejorando bastante. ¿Qué otra cosa vamos a agregar? Vamos a agregar el comando escribir para poder escribir en los ejes. Entonces, esto yo también lo hice antes. Y también fue con un proceso de más o menos decir, bueno, yo quiero que el gráfico, o sea, que la palabra precio esté por acá. Pero yo no puedo colocar 26.000 porque este valor de acá va cambiando. De hecho, fíjense que ahora es 26.000, pero si cambio es 22.000. Entonces tiene que ser en función de los valores que están acá. Entonces yo eso lo calculé antes y voy a colocar escribir entre paréntesis, entre comillas se coloca lo que uno quiere escribir si es que es una palabra y si es un objeto matemático se escribe directamente. Sería en este caso cantidad y la ubicación sería en el punto. Yo esto ya lo tenía calculado, 1.45 por Q1, 0 menos 0.07 por P1 y cierro paréntesis. Ese es el paréntesis del punto y ahora cierro el paréntesis del comando escribir. Opción igual y me aparece cantidad. Pero como quiero que esté del mismo color de los ejes, además, abro comillas, color igual azul. ¿Ya? Entonces, presiono igual y me aparece la misma ubicación, pero en color azul. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con el otro punto. Control C, también en azul. Control V, pero en este caso lo que voy a escribir va a ser precio. Y el precio lo voy a ubicar en el punto, en este caso 0.03, o sea, pegadito al eje X, Q1. Y en el otro va a ser 1.1 por P1. Si presiono igual, me aparece ahí. ¿Cuál es la diferencia con respecto al gráfico anterior? Que el fondo sigue siendo amarillo y las líneas siguen siendo amarillas, un poco más oscuras. Entonces vamos a modificar eso otro y lo otro que vamos a modificar es desde dónde parte el eje, o sea, la función. Lo único que tenemos que hacer es indicarle cuando dibujamos después de la definición del objeto en el intervalo en que queremos que grafique. En este caso queremos que grafique entre 0 y podríamos hacerlo en términos de Q0, pero más fácil para que no quedemos cortos. 2 puntos y vamos a colocar hasta el infinito positivo.
Entonces, si vemos cómo queda, vemos que esta función la corta. Entonces tenemos que hacer exactamente lo mismo con la otra. Copiamos esto, control V y control V. Ya, ahora, ¿qué pasa si queremos cambiar el fondo del color de la malla? Quizá esto no es necesario y con esto ya el gráfico queda claro, pero no está de más saberlo. Para eso están los comandos color de fondo, color guión bajo de guión fondo, y entre paréntesis colocamos el color que queremos. En este caso, supongamos que yo quiero blanco. Y color guión bajo malla es para la malla. Recuerden que todos estos comandos están, si ustedes buscan en Google comandos Wiris, les aparece la lista completa. Y voy a colocar gris, claro. También hay una lista limitada de colores que van con nombre. El resto de colores va con código RGB, es decir, entre llaves, 3 coordenadas. Entonces, como ven, ya el fondo es blanco, grafica desde aquí, desde el 0, y la malla también la cambió de color.